Una vez un presidente dijo sus verdades en la ONU, alabó al presidente de Estados Unidos en ese tiempo, Barack Obama, y este, luego de 2 años, lo traicionó junto con sus aliados europeos de la OTAN. Lo mataron por decirles todas las verdades. Mira el video de principio a fin. Su discurso duró 1 hora y media, pero te dejo los mejores momentos. En realidad, vale la pena verlo. Como se sabe, las Naciones Unidas fueron fundadas 3 o 4 países. Ellos fueron los que la fundaron, que a la sazón estaban contra Alemania. Las Naciones Unidas fueron creadas por naciones que se unieron contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Constituyeron un órgano denominado Consejo de Seguridad, que convirtió a esos países en miembros permanentes y le otorgó el derecho de veto. Nosotros no estábamos presentes en ese momento. Las Naciones Unidas se configuraron de acuerdo con esos países que tenían la intención de que nos sumáramos a los planes originales. Esa es la esencia real de las Naciones Unidas cuando se fundaron hace más de 60 años. Eso sucedió en ausencia de unos 165 países a razón de 1 a 8. Es decir, 1 estaba presente y 8 estaban ausentes. Esos países redactaron la carta, de la cual tengo aquí una copia. Al leer la Carta de las Naciones Unidas, se puede constatar que el preámbulo de la Carta difiere de sus artículos. ¿Cómo surgió la Carta? Todos los que asistieron a la Conferencia de San Francisco en 1945 participaron en la redacción del preámbulo, pero dejaron los artículos y el reglamento interno del llamado Consejo de Seguridad en manos de los expertos, los especialistas y los países interesados, países que habían establecido el Consejo de Seguridad, los que se habían unido contra Alemania. El preámbulo es muy atractivo, nadie lo objeta, pero todas las disposiciones que aparecen después lo contradicen completamente. Rechazamos esas disposiciones y nunca las respaldaremos. Se volvieron obsoletas después de la Segunda Guerra Mundial. En el preámbulo, por ejemplo, se afirma que todas las naciones, pequeñas o grandes, son iguales. ¿Somos iguales en lo que respecta a los pueblos y en los puestos permanentes del Consejo de Seguridad? No, no lo somos. En el preámbulo se afirma por escrito que todas las naciones son iguales, sean pequeñas o grandes. ¿Tenemos nosotros derecho de veto? ¿Somos iguales? No. En el preámbulo se dice que tenemos igualdad de derechos, ya sean en nuestros países grandes o pequeños. Eso es lo que se declara y lo que acordamos en el preámbulo. Por tanto, el veto en el Consejo de Seguridad contradice la Carta. No aceptamos ni reconocemos el veto. En el preámbulo de esta Carta se afirma que no se deberá recurrir a la Fuerza Armada, salvo en interés común. Ese es el preámbulo que acordamos y firmamos, y nos sumamos a las Naciones Unidas porque queríamos que esta Carta reflejara eso. Se indica que solo se recurrirá a la Fuerza Armada en interés común de todas las naciones. Pero ¿qué ha sucedido desde entonces? Han estallado 65 guerras desde la creación de las Naciones Unidas y desde la creación del Consejo de Seguridad. 65 guerras desde su creación, con millones y millones de víctimas, más que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Acaso en esas guerras, así como la agresión y la fuerza se utilizaron en esas 65 guerras, responden al interés común de todos nosotros representados aquí? No. Esas guerras se llevaron a cabo en aras de los intereses de 1, 3 o 4 países, pero nunca de todas las naciones. Hablaremos acerca de si esas guerras respondían al interés de un solo país o de todas las naciones. Esto contradice de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas que firmamos, y a menos que actuemos de conformidad con esta Carta de las Naciones Unidas que acordamos, lo rechazaremos. Y no temeremos hablar con nadie en términos que no sean diplomáticos. Ahora hablamos del futuro de las Naciones Unidas. No debe haber hipocresía ni diplomacia, porque se trata de la cuestión importante y vital del futuro del mundo, del planeta. La hipocresía dio lugar a estas 65 guerras que han estallado desde la creación de las Naciones Unidas. Si un país, Libia por ejemplo, agrediera a Francia, entonces la organización entera respondería porque Francia es un Estado miembro soberano de las Naciones Unidas y todos compartimos la responsabilidad colectiva de proteger la soberanía de todas las naciones. Sin embargo, se han emprendido 65 guerras de agresión
sin que las Naciones Unidas hayan hecho algo por impedirlas. Otras 8 grandes guerras violentas cuyas víctimas suman unos 2 millones de personas han sido emprendidas por Estados miembros que disfrutan de los poderes de veto en el Consejo de Seguridad. Esos países que pretenden que creamos que tratan de mantener la soberanía e independencia de los pueblos, utilizan en realidad la agresión contra los pueblos. Ingresamos a las Naciones Unidas porque pensamos que éramos iguales, solo para comprobar que un país puede objetar todas las decisiones que adoptemos todos en la Asamblea General. ¿Quién le dio a los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad esa condición? 4 de ellos se concedieron esa condición ellos mismos. El único país que nosotros en esta Asamblea elegimos con la condición de Estado miembro permanente en el Consejo de Seguridad es China. Ello se hizo democráticamente, pero los demás puestos nos los impusieron de manera no democrática a través de un procedimiento dictatorial llevado a cabo en contra de nuestra voluntad. Y no debemos aceptarlo. La reforma del Consejo de Seguridad que necesitamos no es la de un aumento del número de miembros, lo que solo empeoraría las cosas, para utilizar la expresión común. Sencillamente perpetuaría la proliferación de la superpotencia. Por consiguiente, rechazamos que se aumente el número de puestos permanentes. La solución no es contar con más puestos permanentes, lo que sería muy peligroso. Aumentar las superpotencias aplastaría a los demás pueblos de los países pequeños, vulnerables y del tercer mundo, que se están agrupando en lo que denominamos el grupo de los 100. 100 países pequeños que se unen en un foro que un miembro ha denominado el Foro de los Países Pequeños. Comunicar sus esfuerzos para superar los desafíos que son nuestro principal enemigo común, el cambio climático, las crisis internacionales, el deterioro económico del capitalismo, la crisis alimentaria, la crisis del agua, la desertificación, el terrorismo, la inmigración, la piratería, las epidemias naturales y las epidemias causadas por el hombre, la proliferación nuclear. Tal vez la gripe H1N1 fue un virus creado en un laboratorio que quedó fuera de control y que originalmente se había concebido como un arma militar. Tomorrow. Thanks. Wow. Huh. Unconfirmed. Unconfirmed. Yeah. Unconfirmed. No. Unconfirmed reports about Gaddafi being captured. Unconfirmed. Yeah. We've had too many. We've had a bunch of those before. We've had, you know, have had him captured a couple of times. So, I mean, that is the land of unconfirmed reports. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. De Transición ha declarado que hubo un tiroteo entre los rebeldes y las fuerzas leales al coronel, que finalmente recibió un disparo en la cabeza. Pero estas imágenes ponen en duda la versión, ya que muestran a Gaddafi aturdido pero vivo en manos de los sublevados. En un comunicado, la OTAN asegura que un avión francés o estadounidense disparó a un convoy militar en las proximidades de Sirte, en lo que habría sido el primer ataque sobre las fuerzas leales al régimen. En la ciudad de Al-Qamishli, en la provincia de Al-Hasaka, ubicada al noreste de Siria, los ciudadanos perdieron el miedo a las fuerzas invasoras occidentales. El patriotismo surgió de sus entrañas y piedras tras piedras lanzadas, se bloqueó el avance de un convoy estadounidense. Pero, ¿qué podían hacer las piedras contra el blindaje de los vehículos militares estadounidenses? En bajas o daños en el campo de batalla, las piedras sirias no son un daño significativo a los vehículos, pero sí el grito de guerra de un pueblo diciendo no vencerán. Los pobladores de la mencionada aldea cerraron el paso a un convoy de las fuerzas de ocupación de la Potencia del Norte y lo obligaron a retroceder. La valiente acción del pueblo sirio fue captada en un video publicado en las redes sociales. En el mencionado video se ve cómo los lugareños arrojan piedras contra los vehículos blindados que pasaban por la aldea de Al-Bulaghdie, obligándolos a cambiar de rumbo. La acción espontánea de los lugareños sorprendió por completo al convoy invasor.
Las piedras que sonaban en el blindaje de los vehículos estadounidenses expresaron el descontento por la presencia militar de la potencia neoliberal. De esta manera se demuestra un fuerte rechazo a las fuerzas invasoras. A pesar de los constantes rechazos y denuncias del gobierno y el pueblo de Siria, Washington mantiene desplegado gran número de soldados en Siria y sigue enviando miles de camiones llenos de armas, equipos militares y logísticos al norte del país levantino. Washington justifica su presencia con el pretexto de combatir a los subversivos, pero en realidad lo que busca es saquear las riquezas del país árabe. Y es que desde su llegada en 2011 a Siria, la potencia del norte ha tomado de manera descarada el crudo levantino. Washington también sigue respaldando a las milicias en el país árabe, e incluso, según varios informes, tiene planes para renovar las estructuras del grupo irregular Daesh. Este grupo ayuda a administrar los recursos robados y a mantener el control en el territorio invadido. Según informes, las fuerzas de la coalición Estados Unidos-Daesh siguen despojando los recursos naturales de Siria y traslada otros 128 camiones de petróleo a sus bases en el norte de Irak, para luego ser vendido en el extranjero. Un convoy militar destinado a las fuerzas de ocupación estadounidenses, que incluía decenas de vehículos cargados con equipo militar y tanques cargados con petróleo sirio robado, abandonó la provincia de Al-Hasakah a través del cruce fronterizo de Al-Walid, rumbo al norte de Irak, según informó la agencia siria oficial de noticias SANA. El convoy estaba formado por 128 vehículos, incluidos 60 camiones cisternas refrigeradas y petroleras, y 60 portadores con tanques y equipo militar variado a bordo, junto con 8 vehículos blindados, detalló el informe. El oro negro de Siria la ha convertido en un lugar atractivo para Estados Unidos y sus aliados, de tal manera que el crudo podría ser el factor más importante del comienzo y la prolongación de la crisis en ese país, que desde 2011 enfrenta un conflicto armado provocado por grupos armados y organizaciones irregulares. Por su parte, el gobierno sirio ha denunciado que la potencia del norte y las milicias irregulares que patrocina roban 80.000 barriles del petróleo del país, mientras que la producción total de petróleo sirio gira alrededor de 100.000 barriles. Washington, aprovechando el petróleo sirio, mantiene desplegado gran número de soldados en Siria y sigue enviando miles de camiones llenos de armas, equipos militares y logísticos al norte del país levantino, pese al rotundo rechazo del gobierno y del pueblo sirio a la ilegal presencia en su país. Con el atropello de Washington en el país árabe, hay que preguntarnos, ¿dónde están las sanciones de la comunidad internacional hacia la Casa Blanca? ¿Quién se atreverá a decir a nivel mundial que la administración Biden financia estructuras irregulares en el país levantino? Obviamente eso jamás sucederá. En un mundo regido por la imposición de la democracia de Occidente a punta de cañón, lo único que queda es armarse de valor, así como lo hace el pueblo sirio, y luchar con piedras en las manos. No es la primera vez que los pobladores sirios se oponen al libre tránsito de los convoyes estadounidenses sobre el suelo del país árabe. El historial es vasto. La resistencia y lucha de los aldeanos sirios es admirable. En el pasado mes de febrero, informa la agencia siria oficial de noticias SANA, los residentes de la aldea de Tal Shamiran bloquearon el paso de un convoy de vehículos militares de Estados Unidos y de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, que intentaban cruzar por la localidad y lo expulsaron de la zona. También agrega al medio, un semejante incidente ocurrió en la aldea de Tal al-Dahab, en la misma provincia de Al-Hasakah. En este caso, los pobladores, con el apoyo del ejército sirio, no